Sí, en una semana tan particular de la cual venimos haciendo referencia hoy, justamente en el Martes Santo, de la diócesis de la ciudad de San Francisco, obispo Sergio Buenanueva, ya está en contacto con nosotros, así que le damos la bienvenida, obispo, buen día. Un saludo muy grande, un gusto estar en comunicación con ustedes. Igualmente, obispo, qué placer tenerlo. Y bueno, como decía Gracias. Ivana, ¿no? Una semana muy importante en unos tiempos tan importantes y tan duros para la humanidad, ¿no? Sí, es la segunda Semana Santa en pandemia. La anterior, la del año pasado, con la sorpresa todavía y la incertidumbre fuerte, estábamos en el tiempo más de la cuarentena más estricta, ¿no? Así que nuestras celebraciones fueron con las iglesias vacías, transmitiendo por streaming, una experiencia rarísima, profunda también desde otra perspectiva, ¿no? Cuando terminamos la Semana Santa el año pasado con los sacerdotes y los laicos que estaban en la catedral, dijimos, bueno, nunca habíamos vivido esto. Este año nos encuentra de otra manera, ya desde junio nuestras liturgias pueden ser participadas por fieles ocupando el 50% de los templos. Seguimos haciendo la recomendación a las personas de riesgo por edad o por salud que sigan las celebraciones transmitidas, pero bueno, tenemos que renovar los cuidados. Pero bueno, celebramos justamente a Jesucristo muerto y resucitado, que nos da una luz muy grande para esto que estamos viviendo y que está viviendo toda la humanidad, como vos decías, una prueba para todos. Obispo, de todos modos, están reforzando en toda la diócesis qué información ha bajado a cada uno de los sacerdotes Sí. para tener en cuenta en cada una de las misas y todas las actividades religiosas que se llevan adelante en estas fechas tan importantes para todo el catolicismo. Sin abonar el alarmismo, pero sí somos conscientes que la situación sanitaria es delicada. En algunos lugares, también entre nosotros, se está diciendo que hemos empezado con la segunda ola de contagios, otros lugares ya tienen la tercera, ¿no? Entonces, pero tenemos la experiencia del camino realizado y los protocolos que aplicamos desde junio, que preparamos los obispos de Córdoba. En Córdoba hay 6 diócesis, somos 8 obispos, ¿no? Preparamos muy concienzudamente los protocolos para las liturgias, después se habilitó también para actividades pastorales, los aprobó el gobierno. Han sido muy eficaces porque han sido aplicados con enorme responsabilidad, ¿no? Esta mañana escuchaba a alguno de los asesores del gobierno nacional que decía el problema no son las actividades formales, sino las más informales. Bueno, las liturgias nuestras tienen su forma muy estricta de realizarse, duran, incluso ahora tratamos de que sean más breves que en la anterior normalidad. Aplicando esas normas tenemos que tener tranquilidad, pero es lo que he recordado. En esta Semana Santa repasemos los protocolos, sigamos aplicándolos y seamos en cierto modo un poquito más estrictos, cuidando el uso de los espacios, las medidas sanitizantes, el buen uso del barbijo, los líquidos sanitizantes, la distancia social, ¿no? En las confesiones, en la celebración de la Eucaristía o de las otras liturgias. Bueno, creo que aplicando todo esto vamos a poder vivir la Semana Santa intensamente y nos va a ayudar, como ayuda siempre, ¿no? A reavivar nuestra fe. Claro. Obispo, ¿cómo ha sido el caso de contagios también en obispos, en sacerdotes, a los cuales usted haya tenido información? En cuanto a las edades también, con algún tipo de enfermedad, ¿están accediendo a la vacuna? ¿Qué nos puede decir sobre eso? En Argentina ha habido algunos obispos, incluso alguno que está en situación de riesgo por su salud. No han sido tantos que se han contagiado de COVID. Algunos falleció, el obispo Agustín Radrizzani, que acababa de jubilarse, se contagió y bueno, falleció, tenía 75 años, ¿no? Después acá en la diócesis algunos sacerdotes se contagiaron, ahora no hay ninguno que tenga COVID, pero el primero fue el padre Héctor Combina, que está ahora
durante un tiempo sin ejercer el ministerio. Después el padre Domingo Camisazo, que además es el capellán de la cárcel, párroco de Sacanta. Después el padre Daniel Maini, que estábamos con él, lo hablamos afuera de cámara, con él y con 2 seminaristas en Brochero en este enero pasado. Se contagió él, los 2 seminaristas, yo me salvé. El padre Héctor Calderón, también es párroco de Porteña, han sido los sacerdotes contagiados, ¿no? Y bueno, pero no han sido situaciones ninguna grave, ninguna que mereciera internación, sí los cuidados normales, ¿no? Uno ve que también lo que decíamos antes, los médicos, los profesionales de la salud van adquiriendo experiencia de cómo abordar rápidamente tratamientos preventivos, acompañar a las personas, ¿no? De las vacunas, el único que se ha vacunado hasta ahora es el obispo emérito, Monseñor Baldomero Martini, que tiene más de 80 años, que se vacunó cuando le tocó el turno, ¿no? Yo me he anotado a través del CIDI, el Ciudadano Digital, para que cuando llegue. Yo no estoy ni por edad ni por salud, estoy en grupos de riesgo, ¿no? Gracias a Dios. Bien, pero me parece importante decir que hay que acceder a la vacuna cuando podamos, cuando nos toque el turno. Hasta ahora el único modo, el más importante de trabajar la prevención es la vacuna, ¿no? Vacunarse. Algunas personas han presentado algún reparo, tienen alguna dificultad, pero a mí me parece que es importante dar el mensaje que es importante vacunarse, ¿no? Que bien, en esto como en otras enfermedades, ¿no? Obispo, más allá de los mensajes obviamente del cuidado en cuanto a la salud, estamos transitando esta semana pascual, esta semana tan importante para todos los cristianos. Escuchamos el mensaje del Papa Francisco en el Domingo de Ramos, escuchamos también los otros mensajes y leemos las noticias donde se trata de la unión. Siempre se habla de la unión y de servir al otro en estos tiempos tan duros, tan difíciles, ¿no? Y en una Argentina tan dividida, ¿no? Que seguimos, si no es la vacuna, es la vacuna que se roban, si no es de un lado, es del otro color. Estamos y vivimos ya marcados por la diferencia o por esta grieta que ya es parte de todos, ¿no es cierto? ¿Qué mensaje se puede dar en cuanto a todo esto? Bueno, la Pascua es la celebración anual de la Pascua que estamos viviendo. La Pascua comienza a ser celebrada el Jueves Santo por la tarde y culmina de alguna manera el domingo de Pascua, ¿no? Es el corazón de la fe cristiana, es el corazón del año litúrgico, porque como me gusta decir a mí, es Cristo en su mejor momento, ¿no? Entregando la vida, resucitando y abriéndole a la humanidad un horizonte de esperanza y de alegría y aquí tenemos la fuerza de este Dios que camina con nosotros y que de todas las palabras cristianas, en Pascua escuchamos la palabra más preciosa, que es la palabra resurrección. Creemos en un Dios que ama la vida y que resucita, que nos resucita de todas las muertes, ¿no? Bueno, ese mensaje es muy potente y hay que darlo hoy en este contexto, hay que darlo siempre. Pero en el contexto, como vos decís, tanto de la actual pandemia, pero también el contexto argentino, que los describís muy bien, es tal vez un aspecto de nuestra cultura, esta enorme dificultad que tenemos para convivir. Estamos a punto de cumplir un aniversario muy importante de la democracia, ¿no? En el 2023 van a ser, ¿cuántos años? 40, 50 años de recuperar 40 años de haber recuperado la democracia, y sin embargo no tenemos internalizado el valor central de la democracia, es que conviven grupos y personas que piensan distinto. La pluralidad es el corazón de la democracia. A mí me asombra esto, que todos, digamos, afirmamos la democracia, pero a renglón seguido nos ocupamos de decir, pero el grupo al que yo pertenezco es el que tiene la justa, y los demás casi que quedan al borde del mapa, digamos, ¿no? Yo siempre cito, me habrán escuchado otra vez lo que decía Sarmiento, ¿no? De sus enemigos políticos: exilio o muerte. Ahí no hay democracia posible. Si no pensás como yo, o te vas o te liquidamos. Eso ya, obviamente, la violencia política
alcanzó su momento culminante en los años 60, 70 con el terrorismo y el terrorismo de Estado, que es el fenómeno más grave. Pero la violencia política enraizada en el corazón como exclusión del que piensa distinto es algo muy fuerte, ¿no? O soy de Cristina o soy de Mauricio, y no hay forma de que al otro le reconozca que tiene subjetividad, que tiene derechos, que la pluralidad, repito, es el alma de la democracia. Esa cultura democrática necesitamos reconstruirla profundamente, ¿no? Sí, perdón, ¿no? Monseñor, pero uno de los pecados capitales es casualmente esa, la soberbia, y que muchos pecan los políticos en cuanto a viva la democracia, pero viva la democracia que quiero yo, no la que queremos, sí, claro. De mi forma de pensar, y es así, porque se genera este odio, porque hay gente que siembra odio al hablar de su democracia, y que con este tipo de pensamiento no se puede llegar nunca a un acuerdo o a una estabilidad pacífica dentro de un país. Y mira, y yo creo que incluso que las enormes dificultades económicas y sociales que tenemos dependen de que logremos otro estilo de convivencia. Porque, digamos, a nadie se le oculta que la situación económica, financiera de nuestro país está como en un proceso de decadencia y de deterioro que en algún momento parece imparable. Pero si no logramos otro estilo de convivencia, si no logramos acuerdos de fondo entre todos, como lo han tenido otros países, ¿no? Por supuesto, siempre se menciona la Alemania de posguerra, el Japón, pero acá nosotros más cerca tenemos a España, que después que muriera Franco, que comenzara la etapa democrática actual, lograron acuerdos verdaderamente sustantivos entre todas las fuerzas políticas, incluso con el comunismo, con el famoso secretario Santiago Carrillo, que había participado en hechos muy violentos en la guerra civil, que estuvo exiliado en Francia hasta que murió Franco. Lograron algunos acuerdos sustanciales que le permitieron a España tener una etapa de crecimiento muy fuerte. Bueno, nosotros tenemos que avanzar en esto. Ojalá que la Iglesia logre hacerlo. Este año se cumplen 40 años de un gran documento del Episcopado argentino del año 81 que se llama Iglesia y Comunidad Nacional, donde se propuso con mucha fuerza la democracia, y la democracia con el Estado de Derecho, la división de poderes, lo cual es importante porque los católicos en Argentina tampoco hemos sido muy amantes de la democracia, hemos a veces preferido sistemas políticos de gobierno más autoritarios, donde, por ejemplo, aseguraran que la religión católica era la única que tenía que prevalecer en el cuerpo social. También los católicos hemos tenido que reconciliarnos con la pluralidad religiosa, ¿no? Ese documento lo hace con mucha fuerza y creo que es un punto importante para nosotros recuperar, para que la iglesia, las comunidades cristianas, los obispos, en lo que a nosotros nos compete, demos un aporte a la convivencia de este país que soñamos, de esta Argentina que soñamos, ¿no? Bien. Ivana, sí, no sé si nos comentaba también fuera de micrófono, obispo, atendiendo a las restricciones, apuntando al 2020, lo que se puede para este 2021, nombraba asambleas, ¿preparan poder tener algún tipo de actividad que no se pudo llevar a cabo el año anterior? Sí, los obispos de Argentina nos reunimos 2 veces al año. La tercera semana de Pascua, que este año es a partir del lunes 19 de abril, y la segunda semana de noviembre. El año pasado no pudimos reunirnos con el añadido de que en la última asamblea de la de noviembre tendríamos que haber renovado nuestras autoridades. Es una asamblea electiva. Bueno, ahora nos vamos a reunir, Dios mediante, en abril, si la situación sanitaria lo permite, y justamente ayer nos llegaban los protocolos estrictísimos. No van a poder ir los obispos jubilados, vamos a tener que ir cada uno con un testeo previo que dé negativo, por supuesto, y si tenemos síntomas no ir, con todos los cuidados, las burbujas por edad, por salud, todo el sistema de votación. Bueno, tenemos que nos hemos encontrado virtualmente, los obispos de la región, acá la región Córdoba, todos los obispos de Argentina, las comisiones han seguido funcionando, pero con ayuda de
de las redes, de los programas de intercambio por la internet, pero no es lo mismo que el encuentro personal. Bueno, son los tiempos nuevos que nos exigen este tipo de recursos para, para que el intercambio que forma parte de la vida de la Iglesia siga activo, ¿no? Claro. Obispo, ¿dónde se realiza este encuentro? En Pilar, en una casa de retiro que pertenece a la Arquidiócesis de Buenos Aires, que está en Pilar. Son una semana normalmente, como les decía, en abril, mayo o en la segunda semana de noviembre. Somos unos 100 obispos en activo y unos 40 jubilados. Estos últimos no pueden asistir, tendrán en algún momento alguna conexión por las redes, por Zoom o por alguno de los métodos de conexión para poder participar, pero como son grupos de riesgo, también entre los activos hay mayores de 60 y de 70 años, por eso los cuidados tienen que ser extremos, ¿no? Bien. Hablando un poquito también de la liturgia y de la historia y de la Biblia y de estos tiempos que estamos llegando, que es la Pascua, que muchos por ahí no saben por qué coinciden las Pascuas judías con nuestras Pascuas, que es una de las sí, liturgias que coinciden tanto con los amigos que tenemos en común a veces de la religión judía y que celebramos esta Pascua. Siempre hay que aclarar que Jesús era judío y que celebraba también claro. esos de todos modos, no siempre coincide, porque los judíos tienen, a diferencia de los cristianos celebramos la Pascua el domingo, un domingo más cercano a la Pascua judía, pero es que es un día fijo, para ellos es un día fijo, puede ser un lunes, bien, un martes, un miércoles, nosotros la celebramos siempre el domingo, a veces coincide, otras veces no. Además, por ejemplo, entre católicos y cristianos ortodoxos, los cristianos ortodoxos siguen el viejo calendario juliano, nosotros de Julio César, ¿no? Nosotros el calendario gregoriano de uno de los papas Gregorio que lo reformó, por eso tampoco coinciden. Está ahí un gran diálogo entre católicos y ortodoxos para ver si podemos hacer coincidir la fecha de la Pascua, que es nuestra fiesta central. Claro. Pero aunque no coincidan en los días, el sentido profundo de la Pascua sigue siendo el mismo, porque para el pueblo judío nosotros lo evocamos la noche de Pascua. No, por ejemplo, la noche de Pascua no puede faltar el relato del Éxodo, que es lo que celebran los judíos, ¿no? La liberación de Egipto, que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, fueron un pueblo libre. Para nosotros ese relato del libro del Éxodo es el modelo en el que se basa la Pascua cristiana, donde ya no hay el paso por un río que se abre y que deja pasar un pueblo, sino que es el paso de Cristo de la muerte a la vida, que en nosotros se cumple en el bautismo, ¿no? Con Cristo en el bautismo pasamos de la muerte a la vida y somos hombres y mujeres nuevos, ¿no? Así que el sentido de paso y de vida y de libertad está en una Pascua, la judía, como en la Pascua cristiana, obviamente centrada en Jesucristo, que como bien decía, es como todos nuestros fundadores, María, Jesús, son judíos, San José, ¿no? Entonces el Papa Pío XI, sobre todo cuando arreciaba la persecución nazista a los judíos, dijo: nosotros los cristianos somos espiritualmente semitas, espiritualmente judíos, son nuestros hermanos mayores, como los llamaba Juan Pablo II, ¿no? ¿Por qué siempre, o sea, no cae nunca, o cae en marzo o cae en abril? ¿Viste que esto se rige por el calendario lunar, por la luna o cómo? Sí, ahí me abstendría de explicarlo porque es una explicación astronómica muy difícil, que cada año la tengo que leer porque si me hacen la pregunta, pero nunca termino de explicar, porque bueno, si puede ser para una nota, pero googleenlo ustedes y fíjense, porque depende de las fases de la luna. El domingo más cercano a la luna llena de este tiempo. Si nosotros hemos visto la luna esplendorosa en estas noches, cuando el domingo más cercano al cenit de la luna en este tiempo del año es la celebración cristiana de la Pascua. Pero recordemos que todo esto ha sido pensado en el hemisferio norte, donde el invierno, está dando paso a la primavera. Entonces también ahí se da el paso, ¿no? de
del tiempo de donde todo muere a donde todo comienza a renacer. Por eso en el hemisferio norte se habla de la Pascua florida, porque comienza todo a florecer. A mí, siendo estudiante en Roma, un año viajé para la Pascua a Jerusalén precisamente, y claro, es eso, ¿no? Vos en el día, es como ahora, estamos experimentando que hay un cambio de tiempo, pero hacia un cambio climático, perdón, hacia un tiempo donde todo florece, como es la primavera, ¿no? En el hemisferio norte la Pascua coincide con la irrupción de la primavera. Bueno, obispo, agradecemos por esta comunicación y es inevitable pedirle un mensaje. Muchas familias, más allá del significado y la importancia de las Pascuas, de la semana que estamos transitando, muchos que van a estar aislados, otros cruzando la enfermedad, otros transitando duelos por perder a los seres queridos, atendiendo a la pandemia. Así que quiero un mensaje que deje para nuestra ciudad y para toda la región. Bueno, Dios ama la vida y por eso nos da esperanza y nos da fuerza para sobrellevar todas las pruebas. Esta es una prueba que estamos transitando juntos y esto es muy importante. Hablando recién sobre la Argentina, me quedó decir esto, que es un mensaje muy fuerte del Papa: la fraternidad. Reconozcámonos hermanos, porque somos todos hijos e hijas de un mismo Padre que, repito, ama la vida y por eso resucitó a Cristo de entre los muertos, y esto nos da una fuerza muy grande para hacer todos los momentos, incluso los más difíciles que nos toquen, como esto, ¿no? Tenemos muy presente a los que están llorando seres queridos, sea por las víctimas del coronavirus, como por otras dificultades, muy presentes también a los agentes de salud ahí en la primera línea de esta prueba que estamos sobrellevando entre todos. Así que bueno, felices Pascuas y una bendición para todos. Muchas gracias, muchísimas gracias por atendernos y por su tiempo. A ustedes. Amable. Gracias. Qué lindo, qué linda nota. Bien. Genial, Sí. Ana, muy bien. Miren lo que yo tengo, hablando de todo esto, tengo que agradecer, porque me han traído, yo estaba adentro, estábamos adentro con toda mi familia y unos amigos se han ocupado de buscarnos los ramitos de olivo y traernos